Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este canal. Me alegro mucho de estar aquí porque hacía mucho ya que tenía ganas de hacer otro vídeo hablando de teoría musical, de cosas de improvisación. Luego te cuento de qué voy a hablar hoy. Últimamente he estado bastante desaparecida porque he estado haciendo un curso para la escuela de guitarra online que tiene Pablo Romero Luis. La escuela se llama Momento Guitarra y tengo ya un par de cursos ahí, uno es de teoría musical y otro es de lectura rítmica, que igual te pueden interesar. Por eso, si te interesa la guitarra y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje musical, te animo a que le eches un vistazo a su escuela. Te voy a dejar abajo el link. Bueno, y ahora te cuento de qué te voy a hablar hoy. Te voy a hablar de un tema que da bastante miedo. Si estás dando lenguaje musical o solfeo en alguna escuela o en el conservatorio, es posible que ya te hayas tenido que enfrentar a esa clase de intervalos. Entonces, quiero hablarte de este tema porque sé que es una parte bastante ardua del solfeo y del lenguaje musical, y además quiero hablarte de los beneficios y de para qué sirve aprender intervalos, porque llegar a una clase en la que parece que estamos dando matemáticas en lugar de música, igual te puedes motivar un poco en esto del aprendizaje musical y de la teoría musical, que no tiene por qué ser siempre tan duro. Bueno, lo primero que te quiero explicar es qué es un intervalo musical. Un intervalo musical es la distancia que hay entre dos notas o dos sonidos. Y es que al igual que medimos las distancias con metros y kilómetros, en la música también medimos la distancia que hay entre las notas con un parámetro al que llamamos semitono o tono, dependiendo de cómo sea la distancia. Entonces, ¿qué es un semitono? Pues un semitono es la distancia mínima que hay entre dos notas. Pero es la distancia mínima que hay entre dos notas en nuestro sistema tonal que se utiliza en la música occidental. Entonces, si tú te vas a la India, por ejemplo, es posible que escuches que se utilizan distancias más pequeñas todavía entre una nota y otra. Incluso te puedes encontrar cuartos de tono, microtonos, cosas de todo tipo. Pero aquí en el sistema tonal utilizamos el semitono y dos semitonos formarán un tono. Si te has fijado en un piano, verás que entre las teclas hay distancias distintas y hay teclas negras y teclas blancas. Esto se debe a que entre las teclas blancas normalmente hay una tecla negra. Eso quiere decir que entre esas dos teclas hay un tono. Sin embargo, si entre medias de esas dos teclas blancas no hay una tecla negra, quiere decir que entre esas dos teclas hay un semitono. Por lo tanto, entre una tecla blanca y una negra se produce también un semitono. En la escala musical que conocemos todos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, existen 12 semitonos, pero nosotros los agrupamos de otra manera. Y de ahí viene el sistema tonal. También si te fijas en una guitarra verás que en el mástil hay trastes. La distancia que delimita cada uno de esos trastes son también un semitono. Bueno, ¿y cómo podemos medir los intervalos? Pues los intervalos podemos medirlos de dos maneras, de manera diatónica o cromática. La manera cromática es muy sencilla, es simplemente contar cuántos semitonos hay de una nota a otra. Por ejemplo, entre el do y el sol hay 7 semitonos. Pero esta forma de medir no nos resulta muy práctica para ciertas cosas que ya te explicaré después. Por lo tanto, nosotros utilizamos una serie de números y de nombres para medir esos intervalos y que tengan un nombre propio. De hecho, solemos decir que un intervalo tiene un nombre y un apellido. El nombre en realidad es el número. Por ejemplo, de do a sol existen 5 notas contando tanto el do como el sol. Por lo tanto, estaríamos ante una quinta. Ese sería el nombre del intervalo. Pero este intervalo también tiene un apellido, y es que cada intervalo puede ser de varios tipos. En concreto, entre el do y el sol hay una quinta justa. Y esta quinta justa suena de una manera concreta. De hecho, es un intervalo que tiene una sonoridad muy estable. Y existen más tipos de intervalos, como pueden ser segundas, terceras, sextas, séptimas. Y cada uno de estos tipos también tienen un apellido, que puede ser mayor, menor, justa. De esto, si quieres, te hablo en otros vídeos y profundizamos en qué características tiene cada uno de estos intervalos. Pero ahora te quiero contar lo más importante. ¿Para qué nos sirve conocer los intervalos y estudiarlos? Ya que vamos a hacer todo el esfuerzo en aprendernos qué tipos de intervalos hay, cómo calcularlos, qué características tiene cada uno, cómo es su sonoridad, por lo menos que nos sirva para algo práctico. Entonces, lo primero que te quiero contar es que saber intervalos y saber identificarlos te puede ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, te puede ayudar a afinar cuando cantas, incluso cuando tocas un instrumento que se tiene que afinar, ¿verdad? Si tú eres consciente de que entre do y sol hay una quinta, es mucho más probable que consigas afinar bien esa melodía en la que hay ese salto de quinta entre do y sol, que si no eres muy consciente de la distancia que hay entre esas dos notas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en distancias verticales, aunque luego si lo quieres transportar al piano tienes que pensar que es de manera horizontal, ¿vale? Pero distancias verticales, por ejemplo, si yo pienso que aquí está el do y aquí está el sol, para mí es mucho más fácil imaginarme qué esfuerzo o qué movimiento tengo que hacer yo en mi garganta para conseguir llegar hasta ese sol, ¿no? Sabiendo que la distancia entre do y sol es una quinta, o sea, son 5 notas. Por otro lado, si te interesa todo el mundo de la armonía y de la teoría musical,
te recomiendo que todo este tema de los intervalos lo estudies y llegues a dominarlos, porque a la hora de aprender acordes y cómo es construir esos acordes, es esencial que sepas cómo se forman los intervalos de ese acorde, porque cada acorde suena de distinta manera gracias a los intervalos de las notas que lo componen. Y esto a su vez te puede ayudar muchísimo a la hora de improvisar, a la hora de componer e incluso a la hora de crear melodías. Porque si tú sabes que un intervalo de quinta o de tercera suena de una manera concreta y tú quieres conseguir cierto efecto musical, por ejemplo, ya te contaré en otros vídeos que entre una tercera menor y una tercera mayor la sensación sonora es muy distinta. Una tercera menor da más sensación de tristeza y una tercera mayor suele dar más sensación de alegría. Entonces, dependiendo de qué melodía quieres construir, qué sensación sonora quieres dar, incluso qué emociones quieres transmitir, saber qué intervalos te van a funcionar mejor es esencial. Y por último, pero no menos importante, el saber intervalos y saber identificarlos te va a ayudar a mejorar tu oído interno. En realidad esto es una consecuencia de entender teóricamente lo que estás escuchando. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estaba aprendiendo inglés, teóricamente y leyéndolo, pues bueno, me enteraba más o menos, pero el escuchar a las personas hablar inglés era un lío, o sea, no me enteraba de nada. ¿Qué pasó? Que de repente di una asignatura que era fonética. Cuando entendí cómo se producen los sonidos y cómo se escriben, incluso cómo se escribe la transcripción fonética de una palabra, entendí mucho mejor internamente cómo sonaban las palabras y extraordinariamente empecé a escuchar mucho mejor y entender mucho mejor a las personas que hablaban inglés. Pues con la música pasa algo parecido. Si tú empiezas a entender teóricamente también cómo funcionan los intervalos y las distancias entre las notas, es muy probable que cuando empieces a escuchar música después, una vez hayas practicado mucho este tema de los intervalos, empieces a discernir ciertos intervalos en las melodías, incluso saltos curiosos que hacen algunos compositores, sabrás identificar que esto es un intervalo un poco especial, como hay intervalos aumentados, disminuidos, la quinta disminuida, que es muy interesante, que también te hablaré de ella si quieres, déjamelo en los comentarios si te interesa este tema, y en definitiva empezarás a escuchar cosas de las que antes no te dabas cuenta. Bueno, espero haberte convencido de estudiar intervalos, te recuerdo que tengo un podcast dedicado a ellos que te voy a dejar abajo, y por favor, si te interesa este tema, te interesa algún tipo de intervalo en concreto o alguno de los usos más importantes de los que te he comentado, pues déjamelo en un comentario, así hago algún vídeo profundizando un poquito más en ese tema que tal vez os interese un poco más. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y si quieres seguir viendo vídeos de este tipo, suscríbete. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.